Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal de Frankie Asbar y en esta ocasión voy a presentar al último pecado capital, que es la tristeza. Es algo muy extraño, pero yo siento que es uno de los pecados más importantes que hay que cuidar y tomar en cuenta porque te afecta en todo, por todo y para todo. ¿Sí? Y no sé por qué el Papa ese lo excluyó, sabiendo que su delicadeza e importancia debe ser algo más contundente. No tiene nada que ver una persona perezosa con una persona triste. Que porque la tristeza te impide hacer las cosas. Mentira. A veces hay gente que tiene que hacer su vida y todo, se siente triste, se siente mal, pero te afecta de otra forma. No como la pereza, que no quieres ni estar triste, ni estar molesto, ni hacer nada. Así que en esta ocasión es tristeza versus felicidad. Sí, la felicidad, lo bonito en la vida en todo momento, cuando uno trata de estar feliz y estar feliz a todas horas, tratando de que nada o nadie nos cambie esa actitud de ser positivos, pero los espíritus siempre están ahí entrometidos, si no por medio de otras personas empiezan a manipular para que dañen a otras personas y se sientan mal, se sientan tristes. Ok, la tristeza está acompañada de cuatro seres espirituales o demonios, como quieran llamarles. El primero, muy conocido, que también es parte de la pereza, que se llama Belfegor. El segundo es Ben-Ban. El tercero es Lamashtu, que ya se ha mencionado, creo que está en una película. Y el cuarto es Algol. Cada uno de esos demonios tiene algunas similitudes o características que hacen o que afectan de una forma para que tú te sientas mal y de alguna manera empieces a caer en el juego de la tristeza disfrazada de varias caras, como la depresión, la ansiedad, la soledad y muchos otros, que aparte de ser como hermanitos estos síntomas, van afectando de muchas formas nuestro entorno y van acarreando hacia nosotros otras enfermedades. La tristeza no solamente es estar triste, melancólico, deprimido, nostálgico, achantado, cabizbajo, es todo lo que conlleva, ¿no?, desde antes y después, para que uno sienta esa sensación de tristeza. La contra que hay viene siendo extrañamente cuatro arcángeles o ángeles, como quieren llamarlo. Uno que se llama Anuel, Aniel, Anahuel o Anael y Omael. Estos ángeles se encargan de lo contrario. También hay unos que son como que muy pegados a Dios, que de alguna manera te ayudan a fortalecer para que te sientas feliz, contento y a favorecerte en tu vida y hacer cosas positivas, de lo cual a veces uno quiere tratar de salir, pero si tiene la influencia de personas negativas a nuestro alrededor, a veces es un poco imposible, porque el mal es lo que quiere que de alguna de otra manera afecte. Ese es el fin de a veces de los espíritus en sí. Si no te ataca por la avaricia, por la lujuria, por la pereza, por la ira, etcétera, 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 te va a atacar por la tristeza o por alguno de sus síntomas. Pero mucha gente que no cree en ese tipo de cosas, a veces hasta por la soberbia, el hecho de creer, de presumir o de anteponer sus ideas como si fuera algo real, algo que hay que acreditar de siempre, también está afectando de alguna u otra manera. Uno tiene que tratar de vivir en un equilibrio, sobre todo de su entorno y de muchos aspectos, para no caer en un aspecto negativo ante las situaciones de otros. Yo sé que hay gente que no cree y hay gente que cree. La tristeza en sí va acompañada de ciertas situaciones, pero a veces hay tristezas que son válidas. Por ejemplo, cuando fallece alguien, cuando alguien se va de nuestra vida, ¿sí?, uno se puede llegar a sentir triste, pero debe ser algo momentáneo, porque la vida debe continuar. Uno tiene que seguir adelante y no dejarse envolver todo el tiempo por ese tipo de situaciones. Buscar actitudes o acciones de las cuales nos hagan salir de ese bache en nuestra vida. Como había mencionado con anterioridad, con la terapia ocupacional y otros tipos de actividades. Y poco a poco salir adelante, alejándote de tus miedos, de tus prejuicios, de todo lo que te va afectando de alguna u otra manera, válgame la redundancia, para que la tristeza no nos afecte. Pero no por el hecho de hacerle daño a los demás vamos a tratar de sentir felicidad, porque simple y sencillamente cuando tratas de hacerle daño a los demás por una venganza, por algo que te afectó y te dejó triste, eso en sí se llama satisfacción.
que es otro tipo de... Yo lo veo como, más que nada como una especie de una sensación de placer personal. Y claro, todo lo que es una sensación de placer, cuando no lo controlamos, cuando dejamos que se desborde y nos saque de control en nuestros aspectos, aunque pensemos que es algo que nos está haciendo feliz, pero simple y sencillamente es el control de los espíritus en nuestro entorno para tratar de cometer cosas que puedan afectarnos. En la etapa de la adolescencia es cuando más surgen este tipo de ataques espirituales que no vemos o no controlamos, ya que en estos tiempos, no quiero alejarme del tema, ¿no? Sino que en estos tiempos los jóvenes se dejan manipular un poco más por el hype, por la moda o por el deseo de hacer lo que otras personas hacen, como la lectura de Ouija, la lectura de cartas, la lectura del péndulo, la lectura de la mano, la lectura del agua, la lectura de la arena, la lectura de las cenizas, la lectura del té, etcétera, 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 etcétera. Que es un tema del cual quiero hablar en próximos episodios porque yo he estudiado ese tipo de cosas, pero nunca me he tomado la molestia de dedicarme a hacerlo profesionalmente, solamente me he enfocado más en la lectura del tarot, del cual es un tema que voy a hablar, recuerdo, de los signos del zodiaco. Entonces, estas formas de satisfacción que van atacando a las personas, haciéndoles creer en su adolescencia, es cuando más les afecta, cuando más se les apega a ese tipo de cosas. Por eso los adolescentes casi siempre son rebeldes en una etapa de su vida, cuando no tienen un poder espiritual o una mente fuerte, o cuando están rodeados de gente negativa o con situaciones similares, para que las personas se sientan de la misma manera igual que las otras personas. Entonces es una etapa de inmadurez que hace que afecte de alguna manera y de esa forma atacan a las personas a tratar de tener un control, porque a veces hay jóvenes que aunque van a la iglesia, van al templo, van a la misa, van como sea, van a la doctrina y todo, a veces uno no se siente ubicado. A veces para que uno verdaderamente reaccione necesita pasar por una situación traumática o que le afecte de alguna o de otra manera, y es lo que a veces no quiere que pase en sí, porque de alguna o de otra manera esas situaciones son las que con el tiempo van a definir nuestro carácter y nuestra forma de ser. Algunos caen en la amargura, en la ¿cómo se les dice? Neuróticos, la ansiedad, el mal carácter, o todo lo contrario, la alegría, la felicidad. Y algunas personas que están metidas en el mundo espiritual se dan cuenta cómo darte cuenta cuando alguien no está bien. Mucha gente le gusta ser feliz. A veces uno es feliz con una comida, con un juguete, con un videojuego, con una ropa, con unos zapatos, con la vida de su familia, con su vida propia. Uno es feliz estando sano, uno es feliz teniendo un perrito. Uno trata de ser feliz de cualquiera u otra manera sin afectar a otros, ya que la felicidad debe ser una condición, una sensación, un estado de ánimo, una virtud personal de la cual uno tiene que tratar de saber manejarla, porque si no te controlas te puedes desbordar y pueden pasar otras cosas por no llevar un control. Todo tiene que tener un equilibrio en nuestra vida. De la misma forma o de la misma manera se van corriendo esas situaciones en las cuales pasamos por muchas etapas y a pesar de todo eso tratamos de ser felices de alguna u otra manera, pero ahí va, cómo darse cuenta cuando el mal está atacando de alguna manera. Siempre va a haber gente que al ver feliz a otras personas va a estar buscando la forma de arrebatarles esa felicidad, ese momento, ese deseo, esas ganas de salir adelante, y lo empieza a convertir en otra cosa que ya viene siendo parte de los pecados. Primero como dirías, como que raptan una parte de ti espiritualmente, algo de tu esencia, para convertirlo en algo negativo, y uno siempre tiene que estar pendiente. Pues en muchos aspectos se controla por medio de la oración hacia los ángeles, quema de inciensos, oraciones, rezos, rosarios, etcétera, etcétera, etcétera. Y tampoco dejarse sugestionar o pensar todo el tiempo, porque si le estás dando por su lado los espíritus, esos empiezan a aprovechar más, sobre todo cuando haces la mención de ellos en sus nombres. Por eso antes de que yo me decidiera hacer el video, efectivamente, solamente con la mención del ángel de los espíritus que mencionaba referente a cada uno de los pecados, tuve que buscar un poco la información sobre cada uno que es su contra en lo positivo, los ángeles, para mencionarlos, para que no tenga problemas aquí de un descontrol emocional, porque de alguna u otra manera
La mayoría de los que son investigadores paranormales o personas que se dedican al mundo de lo sobrenatural yo más que nada soy como un investigador, más o menos como lo eran los cazafantasmas, como lo son, investigar sobre ciencia, tecnología y otro tipo de cosas referente a este tipo de situaciones y sobre cosas psicológicas y emocionales que de alguna o de otra manera reflejan la situación, pero también te vas metiendo de lleno en otros aspectos. Yo comencé con otras cosas que me fueron llevando a este camino y de esa misma manera he tratado de resolverme ciertas cosas que que he vivido en lo personal para mejorar y para lograr aprender y con el tiempo enseñar a las personas las situaciones del por qué cuando uno pasa mucho por ese tipo de situaciones. Uno busca la religión, otros buscan la espiritualidad, otros buscan el conocimiento, otros buscan la paz, otros buscan la calma, la sabiduría, etcétera, etcétera, etcétera. Y haya algo, no de religión, porque ya lo dije, y si hay algo espiritual o no, uno siempre trata de buscar el equilibrio de sí mismo para mantener esa estabilidad en todos los aspectos. El mal no nos debe dominar, al contrario, el chiste es tratar de tener un control y pensar claramente y buscar una solución. Y es correcto ser una persona que tenga una sensación como de alegría en todo momento, sentirse como un niño para lograr ser una persona que mantenga su estabilidad en todos los aspectos. No tiene uno por qué dejarse llevar siempre por cosas negativas. Ya sabemos de antemano que a veces por maldad, por envidia más que nada, el robarnos la felicidad a otras personas, pero al hacer eso están cometiendo una orden inconsciente de algo que puede llegar a ser espiritual. O sea, a veces cuando las personas se acostumbran a estas voces pensando que uno en lo personal es el que controla su vida, que tiene, desde que tengas una idea o un pensamiento negativo o algo referente a los pecados, quiere decir que tu vida ya no la estás controlando tú, sino que te la están controlando. Pero eso es, como ya había dicho, para los que son de mente débil y los de espíritu débil, porque uno puede llegar a tener el control de sí mismo. Es como lo decía, los ateos, no por ser ateos son malos, los que no creen, hasta los que son satanistas, no por ser satanistas son personas malas. Ellos actúan con conciencia y saben qué está bien y qué está mal, y algunos o la mayoría de ellos prefieren actuar de una forma positiva ante todo tipo de situaciones. Así que no salgan que a veces son cosas del diablo, o que por qué no van a la iglesia, o por qué no. No, uno tiene el control en lo personal. Por eso dicen que el diablo también se sabe la Biblia al derecho y al revés, y puede estar metido en cualquier rincón y en cualquier lugar. Sobre todo si le pide permiso a Dios para hacerle algo a las personas, ya haz tú que te fregaste. Así que tienes que aguantarte y uno tiene que luchar con fe y con amor para salir adelante. Porque el único que tiene la última palabra, en mi creencia, es el de arriba. Ya lo demás, pues cada uno tiene en quien creer. Y como en una película que vi, creo que la de Silent Hill, para un niño, Dios es su madre o su padre. Y en ese momento es aceptable porque el niño no sabe. Y es lo que uno tiene que buscar o entender. Pero cada quien tiene derecho a seguir y no seguir, que se sienta uno feliz sin molestar ni dañar a los demás. Y eso ya es criterio de cada persona, porque a veces hasta la misma religión, yo iba a todo esto no por ofender a las personas que pertenecen a otras religiones, a cualquiera, católica, protestante, mormona, budista, hinduista, etcétera, 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 no, sino por el hecho de que muchas veces es por amor a lo que hacen, por amor a la entrega y lo que les hace ser felices. Y es lo que va a estar, porque hasta en las religiones, hasta en ese tipo de cosas, el mal empieza a actuar de alguna forma, creando como esas, bueno, es como con esas religiones, ¿sí? Cuando tienen una secta o un grupo de personas y no pueden, si tienen familiares o amigos que no pertenecen a esa religión, ellos evitan hablarlos o evitan acercarse a ellos. Y cuando estas personas ven que estas que no pertenecen a su grupo, sean familiares, amigos, vecinos, conocidos, etc., no aceptan escuchar su palabra, los rechazan totalmente. Entonces están creando ya como que una secta. Y entonces esa secta, esas personas
tienen una misma creencia en muchos aspectos, haciendo a un lado a otras personas. Y es un ejemplo ese de que no se está buscando un equilibrio, sino se está buscando más que nada una perfección, se está buscando más que nada una exigencia, una rectitud, cuando en realidad ni el mundo es recto, ni cuadrado. Bueno, no sé, unos dicen que sí, pero yo no creo que el mundo sea cuadrado, para mí es redondo u oval. Pero es eso de que uno está buscando y piensa que eso haciendo creer a los demás que es la forma correcta. Cuando uno busca su propia espiritual, su propia fe, o nace de cuna escuchando siempre esas cosas y se siente a gusto, se tiene que respetar ese tipo de creencias y de situaciones. Y ya me estoy desviando mucho del tema porque el chiste era referente a la felicidad y a la tristeza. Pero son varios ejemplos que busqué y que estoy tratando de dar a entender y de conocer sobre cómo uno debe tratar de hacerse feliz y sentirse feliz, o sentirse molesto, triste y abandonado. Y lo importante es que uno siga adelante. Y en el siguiente episodio voy a hablar de otros temas, como siempre, y espero que les guste. Síganme, suscríbanse, denle like, compartan, comenten, y aquí nos vemos hasta la siguiente. Hasta la próxima.